Bueno, ahí veo caras nuevas, no los conocía, pero para los que no me conocen ya me ha presentado, mi nombre es Adolfo Lozano. Me van a tener en una que otra clase aquí. Les voy a estar enseñando. Le deja salud a la pastora Clemencia, está en Bogotá. Uy, ahora sí, ya suena mejor, ¿cierto? Entonces, hoy tenemos un tema. ¿Quién trajo la semillita? ¿Quién la trajo? ¿Sí? ¿Sí le nació? ¿Sí? ¿A quién le nació? A ver. Hubo una que echó, mire, casi da frijoles. Bueno, hoy vamos a conocer un poco de lo que esta tarea se las dejó la pastora Clemencia hace 8 días. Bájale un poquito, yo creo. Y vamos a conocer el significado verdaderamente de lo que nosotros hicimos. Pero no les va a pasar una vez que escuché un pastor que dijo, así como es, el muchacho tenía una plantica y le dijo, así como es su vida espiritual es la plantica. Y la planta al otro día se le murió y el chino de raco se llenó de condenación. No, no hay condenación, ¿yo? No vayan a pensar que porque no lo nació, de una vez lo empiezan a relacionar, que así está mi vida espiritual y que esto, sí, porque el diablo es tan cochino y tan mentiroso que a veces los hace creer esas cosas. De verdad, a mí yo me acuerdo que esa vez ese pastor, y de verdad, el otro día se le murió la plantica del muchacho, y yo dije, no, pero no puede ser que nuestra vida espiritual dependa de algo físico. Nuestra vida espiritual depende del Espíritu de Dios que está dentro de nosotros, y Él dijo que nunca nos dejaría, que nunca nos dejaría solos y que siempre estaría para consolarnos, enseñarnos y redarguirlos y lavarnos con la sangre de Cristo todos los días de nuestra vida. Entonces no podemos colocar nuestra fe en algo físico. No podemos creemos en los actos proféticos, creemos en muchas cosas, pero esa no es nuestro fundamento de la fe. Una visión no es el fundamento de la fe, una revelación no es el fundamento de la fe. El fundamento de la fe es la palabra de Dios y la que ella nos dice, eso somos. Amén, dejo claro porque de pronto alguien, ay, no le nació la semillita, debe ser que usted está así espiritualmente. Y no es así, simplemente lo hacemos para dar un ejemplo de lo que vamos a ver el día de hoy. Mira un momentico acá, eso, ahí se ve bien ahí, sí, ok, listo. Todos tienen el bosquejo, todos tienen la hojita de la tarea, ya todos tienen la hojita, listo. Entonces, vamos a empezar, pero espera un momentico, me tomo un poquito de tinto. Entonces, ¿por qué es importante realmente tener este conocimiento de la verdad de Dios en nuestros corazones? Si es verdad que todas las cosas que predican en las iglesias y todo eso que es muy bonito, que a veces nos anima, que a veces nos impulsa a querer conocer a Dios, pero si ese impulso no está sedimentado con la verdad de Dios en nuestros corazones, en cualquier momentico el impulso deja de ser impulso, ¿ok? Porque el impulso no lo da la fuerza que genera el motor al caminar. El impulso realmente lo sostiene el motor. La fuerza es una consecuencia de lo que es el motor a causa de como lo que está formado. Pero realmente usted no dice, ay, que voy bien, que voy bonito, uy, que voy bien espiritualmente. Y de repente entonces el día que frena, ¿qué va a pasar? Y si su fundamento está en esa velocidad o en ese avance, entonces está mal. El fundamento tiene que estar pendiente del motor, que el motor esté bien, que el motor esté alineado, que el motor esté adecuadamente. Si eso está, el efecto y la consecuencia va a ser que usted va a caminar, ¿sí? Entonces muchas veces, a veces la gente se enfoca más en las cosas externas que en las cosas internas. Se enfoca más en la bendición exterior que en la bendición que ya somos nosotros. Entonces, por eso el tema de hoy. Vamos a mirar ahí nuestros bosquejos, vamos a explicar un poquitico lo que va a ser el tema de hoy. Ok, las 8, bien. Una sola semilla, por lo tanto, una sola naturaleza. Ese es el tema. ¿Todos estamos ahí? Vamos ahí, todos ahí. ¿Ella me hace un favor? ¿Me presta un esferito? Un esferito para mí, para yo tenerlo aquí como para ir subrayando, para no perderme. Ok, listo. Una sola semilla, por lo tanto, una sola naturaleza. Ese es el tema. El título, 2 tipos diferentes de géneros de semilla. ¿Ok? ¿Por qué 2 tipos de géneros de semilla? Porque sabemos que hay 2 semillas que habitan en este mundo. Una, que es el conocimiento del bien y el mal. Es una sola semilla esa. Y otra, que es el conocimiento de Dios, que es la vida. ¿Correcto? Nosotros no calificamos cuando la persona tiene la naturaleza caída y no ha nacido de nuevo, él conoce el bien.
pero también conoce el mal y eso no se separan. Y a la larga, esa sola semilla en él va a traer ¿qué? Condenación y muerte. No puede ser que como hoy está calificando el mundo, ay no, que es que él es bueno, que es que sí, porque los monjes por lo menos, los monjes son mejores que los cristianos, son más disciplinados que los cristianos muchas veces, esos ni siquiera con mujer se acuestan, ¿sí? Y ellos son muy disciplinados, ellos espiritualmente hablando, ellos son personas 100 veces casi más disciplinadas que los mismos creyentes, y ellos conocen ese misterio de lograr sostener su cuerpo con la meditación. Nosotros no somos a veces capaces de eso, pero ellos están en la verdad, no, ellos están en la mentira, sino que simplemente se inclinaron dentro del árbol del conocimiento del bien y del mal, se inclinaron más ¿al qué? Al bien. Hay otros que se inclinan más ¿qué? Al mal, pero a la larga termina ¿qué? Pereciendo, porque no son dos semillas dentro de ese árbol, es una sola semilla. Cuando usted muerde el bien de ese conocimiento, también está mordiendo el mal. ¿Por qué? Porque es una ¿qué? Una sola semilla. Entonces eso lo vamos a tener claro hoy, porque muchas veces nosotros calificamos a los cristianos por sus buenas obras. Ay, ese hermano es muy espiritual, mire, ni siquiera habla mal. Que Jesús les dijo, aparentan cosas buenas, pero su corazón es que están podridos. Entonces tenemos que entender eso, que nosotros los creyentes, aunque hacemos buenas obras porque el Espíritu nos lleva a hacerlas, no por eso Dios nos califica buenos, sino que nosotros somos buenos en el Espíritu porque tenemos la naturaleza de Dios dentro de nosotros. Jesús dijo, porque el único que es bueno es ¿qué? Es mi Padre que está ¿en qué? En los cielos. Y nosotros tenemos en la semilla de Él dentro de nosotros. Por eso nosotros podemos estar casi al mismo nivel de ese bien de Dios, porque esa semilla está dentro de nosotros. ¿Amén? Bueno, entonces la introducción. Dios a través de toda la palabra nos hace analogías, metáforas. Aquí yo tengo la introducción. Ahí la introducción. Dios, aquí podemos ver que cada semilla da ¿qué? De su fruto. ¿Una manzana da qué? Manzanas, ¿cierto? Y la semilla del bien y del mal va a dar frutos ¿de qué? De bien y de mal. Va a ser un bien trastocado con el mal. Y la semilla de Dios va a dar ¿qué? Va a dar un fruto ¿de qué? De santidad, de obediencia. ¿De qué más? Vamos, ayúdeme. ¿De qué más damos nosotros semilla? Hoy tenemos, bueno, aquí me gusta este cosito, lo voy a aprender acá. Wow. ¿Qué pasó? Ok. Entonces nosotros, como tenemos la semilla divina de Dios siendo una con nosotros, nosotros ¿qué fruto tenemos que dar? Vamos. Nosotros tenemos que dar fruto del Espíritu. ¿Y cuál es el fruto del Espíritu? La humildad, el mansedumbre, todo esto, Pero ¿qué pasa cuando el creyente no da ese fruto? No ha entendido la verdad que ya está en él. No porque no pueda dar ese fruto. Él ya tiene la capacidad. ¿Por qué? Porque ya tiene el fruto de la semilla de Dios. Entonces la semilla de Dios, decimos que la pera da pera, que la manzana da manzana, que el durazno da durazno, que la uva da uva. Entonces la semilla de Dios tiene que dar ¿qué? El fruto de Dios. Es así de sencillo, ¿no? Y hoy nos vamos a enfocar mucho en eso. Hoy en la introducción, Dios a través de toda la palabra nos da analogías, metáforas, y la Biblia está llena de figuras y tipos, algunos las tomamos literalmente. Son enseñanzas para entender las verdades espirituales. De lo espiritual se acomoda a lo espiritual. Lo que siembra, eso mismo es lo que ¿qué? Lo que cosecha. Pero ¿por qué nosotros los creyentes muchas veces no cosechamos bendición? Si en nosotros ya estamos bendecidos. Porque muchas veces los cristianos lo único que recogen son maldición, tristeza, calamidades. Porque el pueblo está pereciendo por falta de conocimiento. Les están enseñando la bendición y no les están diciendo que ellos ya están bendecidos. Entonces los creyentes están buscando la bendición cuando la bendición los va a perseguir a ellos y los va a alcanzar, porque ese es el fruto que van a recoger por la naturaleza que ya está en ellos. Usted no es santo, usted no es bendecido porque usted haga buenas cosas. Usted es santo y usted es bendecido porque usted ya tiene la semilla divina de Dios dentro de usted. Hoy les voy a meter mucho de eso, por eso esto. Entonces, el propósito de la enseñanza, vamos a mirar el propósito de la enseñanza. El propósito es mostrar por la palabra de Dios que no se puede mezclar semillas de diferentes ¿qué? Clases o géneros en la tierra, porque se echarán ¿qué? A perder. Se echará a perder todo. Así también sucede en la tierra de nuestro corazón.
Solo una semilla puede prevalecer en nuestro corazón, por eso había que quitar ¿qué? Una semilla para sembrar otra. Entonces, Dios no arregló nuestro espíritu, Dios no arregló nuestra naturaleza. Él no dijo, ay, la voy a arreglar. No, Él quitó esa naturaleza y colocó ¿qué? La naturaleza de Él, porque Él mismo habla a través de diferentes analogías que un vestido nuevo no se puede, que un vestido viejo no se puede remendar con costura nueva, ¿cierto? Y que en un odre viejo no se puede echar vino nuevo. Y hay diferentes analogías que el Señor lo da, entonces nosotros tenemos que entender que eso mismo hizo el Señor con nosotros. Él no cogió y remendó ese espíritu que teníamos caído, ese espíritu que teníamos bajo la naturaleza de pecado, sino que la quitó y colocó una nueva, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque Él mismo a través de su palabra, Él está diciendo que no se puede mezclar una semilla con otra semilla, porque ¿qué? Se echará a perder la una y la otra, o sea que a la larga nunca vamos a hacer nada. Por eso nosotros tenemos que llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia ¿de quién? A la obediencia de Cristo. ¿Quién es Cristo? La palabra, Él dijo, porque la palabra habla de mí. Entonces, si nosotros no conocemos la palabra, ¿cómo vamos a saber cómo llevar los pensamientos cautivos? No podemos saber porque no conocemos a Cristo, no conocemos su palabra. Por eso es muy importante tener el conocimiento. Por eso muchas veces la unción de Dios en hombres de Dios se echa a perder, porque ellos cogen la unción que es santa y la mezclan con sus pensamientos perversos o con su condición, con su condición de su corazón perverso, y a la larga esa unción se echa a perder. Por eso vemos ministerios que crecen cuando de repente no hay nada, arrancaron y wow, glorioso. Y la gente calificó al hombre de Dios por la unción que tenía. Pero Juan dijo que ellos serían conocidos por el fruto del Espíritu que en ellos estaban. Entonces, la unción es hermosa. Sí, yo amo la unción. Pero no porque un hombre de Dios sana a una persona, es un hombre realmente espiritual. Lo espiritual de él se va a conocer por el fruto que él está dando del Espíritu. Y el fruto del Espíritu no es la unción. El fruto del Espíritu es la humildad, la mansedumbre, la templanza, el dominio propio, ¿cierto? ¿Están ajustados? No, están concentrados, ¿cierto? No van a quedar dormidos porque voy a sacar algo aquí y les voy a echar agua yo, porque el aire a veces los arrulla. Entonces, ese es el propósito, el objetivo de la enseñanza. El objetivo de la enseñanza, por lo que sí somos renacidos de la simiente incorruptible que da una nueva naturaleza dentro de nosotros, somos de un linaje que nuevo, una nueva creación con un nuevo espíritu y el Espíritu de Dios viviendo en nosotros, y esa simiente incorruptible es la que damos ¿qué? Fruto de vida. Por eso no podemos ser condenados por el diablo, porque la condenación no era por el pecado. Escúcheme bien, la condenación, el pecado fue la consecuencia de la desobediencia, ¿sí? Pero por el pecado nosotros no somos condenados. Nosotros somos condenados por la naturaleza que en nosotros había, por esa naturaleza de pecado. Él no iba a quitar el pecado. El Señor no vino a quitar el pecado, aunque eso fue una consecuencia. El Señor fue a quitar la naturaleza de pecado para que dejaran de pecar. Él no vino a quitar el pecado, Él fue a quitar la raíz del problema, porque usted no puede quitar el pecado. Si está la misma fuente, es cuestión de tiempo que vuelva a ¿qué? Que vuelva otra vez a crecer y a dar fruto. Entonces Él fue a quitar el problema. La raíz del problema, ¿cuál era? No era el pecado del hombre, la raíz del problema era la naturaleza de pecado que ya estaba en el hombre, que era la que producía el pecado. Amén, tenemos que entender eso. Muchas veces nosotros cogemos y vestimos bonito este muñeco. Ya la pastora le explicó de este muñequito, ¿cierto que sí? Este es el hombre caído en la naturaleza de pecado, y este es ¿qué? La nueva naturaleza, ¿correcto? El Señor no cogió y le colocó un vestido bonito a esto para que se viera bonito. No, Él quitó este árbol y colocó este nuevo, y por eso nosotros ahora podemos dar frutos. Si Él hubiera quitado, si Él hubiera puesto y hubiera maquillado esto, de todas maneras no hubiera hecho nada. Por eso Jesús tenía que morir, porque la paga del pecado era ¿qué? La muerte, ¿correcto? Esa era la paga del pecado. Él tenía que quitar, era la fuente de donde se producía el pecado. ¿Que era cuál? La naturaleza del conocimiento de ¿qué? Del bien y del mal. Él tenía que quitar eso. Por eso nosotros no podemos dejarnos condenar de nadie. Porque los que nos condenaba era nuestra condición de pecado.
O sea, esa naturaleza caída era la que nos condenaba todo el tiempo, pero ya fue quitada. Entonces, ¿ahora quién nos va a condenar? Nos va a condenar la falta de conocimiento y la falta de revelación que tenemos acerca de las Escrituras en nuestra vida. Amén. Entonces, ese es el objetivo. Ahora, vamos a empezar en el primer punto. Voy aquí a parafrasear aquí todo el primer punto. Tenemos un primer punto con A, con B. El primer punto, los árboles frutales dan frutos según ¿qué? Su especie. Ahí vamos a explicar un poquito de eso en el punto A, en el punto B. En el punto A dice, el hombre fue creado por Dios vestido de gloria, que es luz y vida. B, en la tentación se concibe en el corazón la semilla del conocimiento del bien y del mal y dio a luz ¿qué? El pecado y el reino de la muerte. Correcto. C, hay un punto C, comer del árbol del conocimiento del bien y mal y sus consecuencias. El D, entender el árbol del conocimiento del bien y del mal. Ahí pasamos al segundo punto, que es en un terreno no se puede sembrar ¿qué? Semillas de diversos géneros. Ahí nos van a dar unos versículos. En el A y en el B y en el C vamos a tener unos versículos, los vamos a explicar. Tenemos un punto 3 que Jesús nos enseña que es imposible poner algo nuevo ¿qué? En algo viejo. Correcto, ahí tenemos un punto A, un punto C, un punto D y ahí pasamos al punto 4 donde la semilla corrupta para desaparecer tenía que caer primero ¿qué? Y morir. Ahí por eso el frijolito, usted lo que siembra no es lo que ¿qué? No es lo que nace, porque ahí el frijol ya muere, ya cae ese cascarón y nace ¿qué? Una nueva semilla. Si nosotros no entendemos esa revelación de que nosotros ahora tenemos que dar un fruto que no es el mismo en el cual nacimos en este cuerpo, sino que es ahora la vida del Espíritu que tenemos, nosotros nunca, y si nosotros no nos vemos en la naturaleza de Dios, nunca nos vamos a ver bendecidos. Nunca vamos a poder entender, sino que vamos a estar luchando todos los días con nuestros pecados y nos enfrentamos a nuestros pecados, a nuestros miedos, cuando nosotros tenemos que meditar es quiénes somos. Nosotros peleamos con lo externo, pero no meditamos y hacemos crecer lo interno. La Biblia dice que nosotros tenemos un espíritu de poder, de amor y dominio propio, pero mantenemos desesperados, llenos de miedo y llenos de angustia. Entonces, y empezamos a luchar y tengo que quitar este miedo y tengo que quitar este miedo. No, usted no tiene que quitar nada. Usted tiene que entender ahora quién es. Y eso es lo que vamos a ver. Es que si usted no diezma, usted va a ser maldito. No, usted ya no es maldito, usted ya es bendecido. Es del diezmo y la ofrenda, es un agradecimiento y una obediencia que ya tenemos en Dios por lo que Él ya hizo con nosotros, no porque va a hacer con nosotros. Nosotros, en Efesios dice, porque ya somos bendecidos con toda bendición espiritual en lugares celestiales. Ya fuimos, están hablando en verbo pasado, ahora tenemos que caminar en el presente lo que el Señor ya nos dijo a nosotros. Pero mucha gente anda buscando la bendición. ¿Qué es que si no hago esto, que si no hago esto? Triste, pero no voy a ir por allá tan rápido, ¿ok? Entonces, los árboles frutales dan fruto según ¿qué? Su especie. Ahora mi pregunta es, ¿quién ha nacido de nuevo aquí? ¿Cuántos nacieron de nuevo? Vamos, levanten la mano, vamos, no les dé miedo. Porque si no, pasemos aquí al frente y oramos para que acepte al Señor y nazca de nuevo, porque entonces, ¿qué es esa nueva semilla que están ustedes? ¿Qué es esa nueva naturaleza que están ustedes? Ahora sí vamos a entrar en el desarrollo de la clase. ¿Qué es esa nueva semilla que están ustedes? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Cuál es la semilla que están? ¿Cuál es la naturaleza que tienen ustedes ya? La de Cristo. ¿Quién es Cristo realmente? Cristo no es el ungido, no es el bendito de Dios, no es el amado de Dios, ¿correcto? No es el Salvador. Si Él está en nosotros, ¿acaso nosotros no somos benditos? ¿Acaso nosotros no somos salvos? ¿Acaso nosotros ya no tenemos esa capacidad que en Cristo estuvo, ahora está con nosotros? Y entonces, ¿por qué nos vemos diferentes muchas veces? ¿Sabe que cuando yo nací de nuevo, yo tengo la fecha y el día que yo nací de nuevo? Yo nací de nuevo el 28 de junio a las 10 de la noche del año 2016. Ese día nací de nuevo. Ese día el Señor se me apareció, ese día el Señor me habló y cambió mi vida, a tal punto que miran de hoy, a ese punto. Pero algo miré que no era la misma persona. Yo buscaba las groserías, no las encontraba. Yo quería irme a acostarme con mujeres y ya no me daban ganas.
Yo decía, algo pasó en mí. ¿Qué pasó? Ya no soy el mismo. Y eso me llevó a querer buscar. Cuando escuché por primera vez a la pastora Clemencia, ¡ah! Eso me pasó a mí. Y empecé a indagar. Menos mal que el Señor no permitió que yo entrara en una iglesia legalista. O si no, mejor dicho, yo hubiera matado a todo mundo. Lo mandaba para el infierno todos los días. Hasta que el Señor se me apareció un día y me dijo, no te condene más. Y se fue. Yo dije, pero ¿por qué no me...? Yo mismo, o sea, condenaba, pero yo también me condenaba por mi misma condición. O sea, yo condenaba a las personas, pero yo también me condenaba. Hasta que esa palabra vino una vez a mi vida y me quedé meditando y empecé a buscar. Entonces, acabamos de ver que cada árbol da ¿qué? Según su ¿qué? Su especie. Si nosotros tenemos el Espíritu de Dios, ahora ¿qué fruto nosotros damos? Vamos. Frutos del Espíritu. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Amor, paz, gozo. ¿Sí estamos dando ese fruto? ¿Sí? ¿Sí estamos dando ese fruto? Y si no, toca empezarlo a dar, porque no sería normal que diéramos otro fruto. Sería anormal que un palo de guayaba esté dando mango, ¿cierto que sí? Uy, serio, uno se asustaría, ¿cómo así? Esto es algo anormal. ¿Tenemos que crecer? Claro que sí, es normal que un niño crezca, es normal que un árbol crezca. Sería normal que un hombre de 30, 40 años del Evangelio nunca haya crecido espiritualmente y siempre haya sido así. Uno dice, un niño que usted no lo vea crecer, usted lo lleva al médico, ¿cierto? No, a este niño le está pasando algo, no camina ni nada, no vamos a llevarlo para el médico. ¿Por qué? Porque es anormal. Entonces nosotros deberíamos de crecer espiritualmente. Claro que sí, ¿en cuál? En la nueva naturaleza que tenemos. ¿Por qué? Porque es normal. Es normal, porque sería anormal que no creciéramos. Pero mucha gente de 30 y 40 años siguen viviendo en sus delitos y pecados. Y siguen todavía luchando a ver si son salvos. Triste eso. Les dice uno, ¿y usted cuando se muera para dónde van? Pastor, pues yo no sé. Y empiezan a mirar a ver su vida. No, pero es que yo he sido como mal. Qué triste que no hayan entendido eso. Eso no es por obras para que nadie se gloríe. Eso es por fe. Y eso es una vez y para siempre. Eso no es todos los días. Eso no es todos los días que usted va a ser salvo. Es una vez que fue salvo y pare de contar. Ya. Es como cuando usted nació del vientre de la madre. Usted ya estaba condenado. No importaba lo que usted hiciera. Estaba condenado. Lo único que lo salvó es creer en Cristo. El día que usted creyó en Cristo dejó de estar condenado. Pero no. Ya están salvos y siguen buscando la salvación. Ya están libres de condenación y siguen echándose la culpa. Pero hoy le vamos a reventar la cabeza al diablo en la cabeza de nosotros. Ya no estamos condenados. Ya estamos salvos. Ahora tenemos que caminar en esa nueva vida, en esa nueva simiente. Tenemos que empezar a dar fruto de este muñequito, vean. Así como a la pastora le gusta, que alumbre. Entonces, especie, según su especie. ¿Qué es especie? Entonces, vamos ahí, es un conjunto de personas semejantes entre sí, por tener varias características en comunes. Entonces, nosotros, ¿qué características en comunes tenemos con la simiente que ahora tenemos? A ver, ¿cuáles son nuestras características? ¿De dónde procedimos nosotros? De Dios. ¿Quién nos engendró ahora nosotros en este cuerpo natural? ¿Quién nos engendró? Va a tocar decirle a la pastora que sea más duro con ustedes. Si el Espíritu de Dios engendró a Jesús en el vientre de María y Él fue un hombre sin pecado, Él fue un hombre divino, Él fue creciendo, ¿sí? Él tenía que nacer en el vientre de su madre sin pecado. ¿Por qué? Porque era el Mesías, no podía tener pecado, sino cómo iba a llevar nuestros pecados un pecador. No podía. Entonces, por esa razón, Él en el vientre de María, Él empezó a crecer en el vientre de María con una naturaleza divina, con una naturaleza sin pecado. Con nosotros no fue así, pero sí empezó un día. ¿Cuándo empezó? Cuando creímos. Cuando lo aceptamos, entonces vino el Espíritu de Dios y nos metió una nueva naturaleza. ¿En dónde? Dentro de nosotros. Y entonces nosotros empezamos a crecer ¿en qué? En sabiduría y en gracia para con Dios y los hombres. Entonces, ¿cuándo nosotros fuimos engendrados? Cuando nosotros nacimos de nuevo. Ese es su verdadero nacimiento. Yo ya no nací el 15 de abril de 1987. Yo nací el 28 de junio del 2016 hasta el día de hoy. Y eso se desbordó desde que yo,
obtuve esa revelación, se desbordó eso en mí y Dios me empezó a abrir las puertas y fui pastor como a los 3, 4 años de haber nacido de nuevo. Me devoré la Biblia, eso fue algo sobrenatural en mi vida, fue algo que yo digo, uy Señor, yo quiero volver a ese mismo tiempo, porque a veces las circunstancias de la vida como que lo desvían a uno de lo que uno realmente es. Entonces, el género, ¿cuál es el género? Manera de ser de una cosa que hace distinta a otras de la misma clase. O sea que ahora nosotros podemos decir que somos distintos cuando antes de que nosotros naciéramos de nuevo, ¿podemos decir que somos distintos? ¿Por qué? Porque ya tenemos una naturaleza ¿qué? Diferente. Nosotros ya tenemos la naturaleza ¿de dónde? Del cielo. Ya no tenemos una naturaleza terrenal, animal y diabólica, sino que tenemos una naturaleza ¿qué? Celestial, una naturaleza que viene del reino ¿de qué? De los cielos. Esta procede ¿de dónde? De la tierra, pero esta procede ¿de dónde? Del cielo, porque la Biblia nos enseña que Jesús vino ¿de dónde? De arriba. Entonces nosotros ¿de dónde venimos? ¿De arriba? ¿Cómo así, Adolfo? O sea que usted es santo. Sí. ¿Por qué, Adolfo? Si es que yo no veo que usted sea santo. No, no es por lo que usted vea en mí, es por lo que hay en mí. A alguien le dije la vez pasada, me dijo, ¿es que usted se cree muy santo? Le dije, no, yo no me creo muy santo, yo soy santo. Yo no me creo, yo soy santo. Ah, ¿por qué? Yo le dije, porque yo nací de nuevo, Dios engendró una vida en mi vida hace ya 8 años que me cambió mi manera de pensar y mi manera de vivir. ¿No ha cambiado esto? No, no ha cambiado, pero un día va a cambiar. Un día voy a tener un cuerpo incorruptible, un cuerpo que nunca se va a enfermar. Ahora por la fe vivo en ese cuerpo, pero un día ya dejará de ser fe, un día va a ser una realidad. Amén, pero ahora por la fe lo vivimos, o sea que podemos vivir en esa naturaleza divina de Dios. ¿Qué efectos hace esa semilla? El efecto que hace esa semilla es que no se enferma, es incorruptible. Vamos, ¿qué más es? Es imperecedera, no mutua, es la misma, ¿correcto? O sea que podemos tener una vida llena de salud. Claro que sí, porque la enfermedad fue a causa del pecado, pero nosotros tenemos la naturaleza de pecado ahora, no. O sea que la naturaleza tiene que seguir vigente en nosotros. No, de ninguna manera. ¿Por qué? Porque la que la producía era la naturaleza de pecado que está en nosotros. Pero si ahora tenemos una naturaleza, una semilla que no produce enfermedad, sino que produce vida, entonces nosotros podemos estar viviendo en una sanidad divina. Uy, wow, duro ese pensamiento, ¿cierto? Duro ese pensamiento cuando a veces viene la enfermedad. Contrarrestar y llevar cautivos esos pensamientos que nos dicen, oh, estás enfermo. Sí, es verdad, está enfermo, pero eso no lo producimos nosotros. Eso es un engaño del diablo y el engaño del diablo tiene que ir de nosotros. Ay, es que viene la escasez y la escasez me está tocando, pero es que la Biblia me dice que la nueva naturaleza es una vida y vida en abundancia. Entonces, si es una vida en abundancia, no es en escasez. Entonces, ¿qué hace la escasez ahí? Qué difícil a veces en nosotros tratar de creer estas cosas. Ha sido difícil. Porque necesitamos tener revelación de la palabra. Yo siempre he dicho que un loco con plata es cuestión de tiempo que quiebre. Pero un sabio con dinero es cuestión de tiempo que siga creciendo. Es la diferencia. Hay cristianos mendigos, ¿sí sabía eso? Cristianos mendigando y no saben que su papá es millonario. Y no sabe que su papá es el dueño del oro y de la plata. A mí me dijeron una vez en el trabajo, me dijeron, es que usted tiene mucha plata. Yo le dije, si usted se alcanzara a imaginar. Me dijo, ¿por qué? Yo le dije, porque mi papá tiene mucho dinero. Dijo, ¿cuánto dinero? Dijo, todo del mundo. Dijo, ¿de verdad? Yo le dije, sí señor, es dueño de todo. Se quedó mirándome un hombre así. Pero bueno, ellos no entendieron, yo sí entendí. Entonces, ¿sí es verdad? Nosotros tenemos que ir creciendo en esa revelación, o si no vamos a vivir miserables toda la vida, o si no vamos a vivir enfermos. Y fuera de eso viene el incrédulo y dice, ay, mi hermano se murió de eso que usted tiene y usted una vez también se muere y lo entierran de una vez. Y nosotros no, nosotros tenemos que, si en la naturaleza de pecado produjo un efecto en nosotros, ¿cuál fue el efecto en nosotros? La naturaleza de pecado, la enfermedad, la maldición, la pobreza, la miseria. Eso produjo la naturaleza de pecado. Ahora, ¿qué produce la naturaleza divina de Dios en nosotros?
sanidad, abundancia, vida, gozo. Todo eso produce. Y entonces, si eso es una verdad que ya está en nosotros, ¿por qué nosotros no la vivimos? Porque la incredulidad ha sido más grande y más atenta en nuestras vidas que la misma vida de Dios que ya está en nosotros. Entonces, ¿necesitamos pelear para ser bendecidos? No, necesitamos saber que somos bendecidos. Cambia el pensamiento totalmente. Necesitamos entender que la semilla que ahora tenemos es una semilla incorruptible. ¿Se puede corromper? ¿Podemos perdernos? ¿Por qué no podemos perdernos? ¿Por qué? Porque es incorruptible. ¿Va a perecer la semilla? No, porque es imperecedera. O sea que, ¿por qué tenemos miedo muchas veces del infierno? La gente está llamando a gritos al Señor Jesús para que venga, no por la victoria que ellos tienen, sino porque ya están hasta aquí. Señor, venga o no me muero. Y eso es triste muchas veces. Pero sabe que yo confío en algo, porque Él dijo que venía por una iglesia sin mancha y sin arruga. Significa que vamos a crecer espiritualmente. Porque Él lo dijo, Él no es mentiroso. Mucha gente dice, es que la iglesia no está preparada. Mentiras del diablo de esos profetas de Baal, que lo único que hacen es profetizar maldiciones y miedo. Él dijo que iba a venir por una iglesia sin mancha y sin arruga, una iglesia victoriosa, y Él no es mentiroso. O sea que cuando Él venga, nosotros vamos a estar sin mancha, sin arruga y victoriosos en Cristo. Así de sencillo. Pero esos profetas que lo único que hacen es meter miedo. Y es que el Señor me mostró que la iglesia está perdida. Pero ¿cómo Él va a dejar perder su iglesia? Ese es su propio cuerpo. Y Él resucitó espiritual mi cuerpo. Entonces nosotros estamos resucitados con Él. Él necesita es que nosotros creamos en esta clase de revelación. Entonces vamos a seguir el siguiente. Aquí podemos ver un versículo muy importante que va a ser como el eje central de esta enseñanza. ¿Correcto? Génesis 1, 11, 12. Aquí está. Dice, entonces dijo Dios, que la tierra produzca ¿qué? Hierba verde, plantas verdes que den semilla, árboles frutales que den fruto, cada uno según ¿qué? Su especie, con semilla en él, sobre la tierra. ¿Y sucedió qué? Así. O sea que cuando el Señor nos pone la semilla incorruptible dentro de nosotros, ¿Él qué dice? ¿Que dé fruto qué? Vamos, ¿que dé fruto qué? Según su especie. ¿Y nosotros somos estériles o somos fructíferos? ¿Qué hizo Él con la vid cuando la miró y que no le dio fruto? ¿Qué hizo Él? La maldijo. ¿Por qué? ¿Por qué la maldijo? Porque no dio fruto. Ojo con eso con nosotros, ¿no? Nosotros tenemos que dar fruto. Nosotros somos árboles de vida que produce un fruto cada mes y nunca deja de dar fruto. Todos los 12 meses damos fruto. Y las hojas son tan grandiosas y tan victoriosas que sirven para la sanidad de las naciones. Y nosotros somos esos árboles de vida. Tenemos que dejar de tener una mente miserable y tener una mente gloriosa, una mente que ilumbre, una mente que irradie la gloria de Dios. Nosotros le damos gloria y honra cuando vivimos en esa verdad. Alguien me dijo un día, me dijo, pastor, es que si el Señor me dijera a mí que me fuera a predicar la palabra, así yo me muriera debajo de un puente de hambre, predicando la palabra, yo lo hago. Yo le dije, no, le dije, eso es un pensamiento suyo. Le dije, la Biblia no dice eso. Eso es un pensamiento de su alma y de sus emociones malvadas y corruptas, le dije yo así. Me dijo, ¿por qué, pastor? Yo le dije, porque la Biblia dice que al que Dios llama, lo capacita y lo impulsa y suple todas las necesidades y todo como las riquezas en Cristo. Entonces, ¿usted por qué dice que se va a morir de hambre? Y el obrero es digno de su salario. Y empecé a sacarle todos esos versículos. Le dije, entonces, ¿dónde está la muerte que usted está diciendo? Ay, sí, ¿será que Dios lo va a amar a usted porque se está haciendo la víctima? Dios lo va a amar a usted más, a usted, cuando usted vea el amor de Dios en su vida. Porque usted está sintiendo que Dios no lo ama porque usted no conoce su amor. Pero cuando usted vea el amor de Él y la benevolencia de Él sobre nuestra vida, usted se va a sentir más amado porque está conociendo el amor de Dios. Usted con su esposa no va a sentir su amor, no va a sentir amor de ella si usted no está con ella. Si usted aún duerme separado de ella, pues ¿qué va a sentir su amor? Lo único que va a sentir es que ella lo rechaza a usted. O ustedes son de las que le duele la cabeza todos los días. Hombre, le voy a dar un secreto. Lleve una pastilla, si es de esa, lleve una pastilla para el dolor de cabeza. Ay, mi amor, le trae una pastilla para el dolor de cabeza. Y si ella le dice, ay, ¿para qué? Entonces significa que no tiene dolor de cabeza.
Entonces vamos a leer este versículo. Dice, produjo la tierra hierba verde que da semilla, cada una ¿qué? Según su especie, y árboles que dan fruto con su semilla en él, cada uno según ¿qué? Su especie. Y vio Dios que era ¿qué? Bueno. O sea que él se place cuando eso pasa, ¿cierto que sí? Porque dijo, y vio Dios que era ¿qué? Bueno. Entonces nosotros aquí vamos a mirar especie. ¿Qué es la especie? Ah, ¿verdad que estamos grabando? A mí se me olvida que estamos grabando. Me gusta caminar, no me gusta. ¿Sí? Ok, listo. Listo, secretaria, está bien. No, la secretaria. Entonces, especie, conjunto de personas semejantes entre sí por tener varias características en comunes. Ahora, nosotros teniendo la semilla de Dios, ¿tenemos las mismas características de Dios ahora en nosotros? ¿Por qué? Porque tenemos, sencillo, no le dé miedo hablarlo, háblelo con seguridad. Porque tenemos la semilla de Él dentro de nosotros. ¿Por qué sabemos que la tenemos? Porque creímos en el Señor Jesús. Y la Biblia dice que cuando creemos en Él, nacemos de nuevo y somos una nueva criatura en Cristo. O sea que podemos empezar a emanar eso. Claro que sí. ¿Por qué? ¿Porque somos buenos? No, porque Él le plació que nosotros fuéramos así. Amén. Entonces, ¿tenemos algo en común con Dios? Claro que sí. El espíritu humano del hombre es lo que nos caracteriza de ser de la misma especie de Dios, no de nuestro cuerpo humano. ¿Nuestro cuerpo humano cambió? No, yo seguí siendo así calvito, así con ojos azules, ¿cierto? No me cambiaron, sí me cambiaron a negro. Seguí siendo igual, así igual de guapo, ¿sí? No cambié esa área de mi vida, pero dentro de mi espíritu dejé de ser este y ahora soy este. Por eso nosotros somos luz en medio de ¿qué? De la oscuridad. ¿Eso pasa en lo natural o en lo espiritual? En lo espiritual. En lo espiritual pasa eso. ¿Quién nos ve así? Los demonios. Ellos saben quiénes son los hijos de Dios por esta característica. Por esta característica. Y ellos quieren que esos hijos de Dios no crean esa verdad para que ellos sigan viviendo, gobernando sobre la vida de nuestras vidas. Para que los demonios y esa mentira siga gobernando, ellos quieren seguir manteniéndonos en la ignorancia para que nosotros no creamos que esto ya está en nosotros. Y sino que nosotros siendo esto, seguimos pensando que somos esto. Siendo esta naturaleza con esta semilla, seguimos pensando que somos así. Y eso nos ha llevado ¿a qué? A mezclar. ¿Y qué pasa cuando mezclamos? ¿Se echa qué? Se echa a perder la una y la otra. ¿Pero por qué? ¿Porque no era? No, sí era. Lo que pasa es que empezó a mezclar una verdad con una mentira. ¿Por qué? Porque simplemente creímos todo lo que nos escuchaba. Una vez, me gusta contar este testimonio que es bien interesante. Mi hija se me acercó un día. Me dijo, papi, como mi hermana se llama Paulanda y tengo un sobrino que vive en España. ¿Correcto? Entonces me dijo, papi, cuando cumpla 15 años, ya va a cumplir 15 años, yo quiero irme para Holanda, yo no quiero fiesta. Y él le dije, bueno, está bien. Y de pasadita, cuando esté en Holanda, voy a donde mi primo Steven, que está en España. Yo le dije, ahí queda cerca. Y yo, bueno, en cierta manera sí queda cerca. Dijo, ¿y México que queda al ladito? Yo le dije, ¿cómo así que México queda al ladito? ¿Y quién le dijo a usted eso? Dijo, no, sí me dijeron que México queda al ladito. ¿Y usted se asesoró que México quedara al ladito de España? Y se quedó pensando. Yo le dije, México queda al otro lado del charco. Queda lejísimo. ¿Usted cómo va a decir eso? Y se quedó pensando. Mija, yo le dije, ¿se da cuenta que usted por creer una mentira se vuelve usted mentirosa? Usted me está diciendo que no, que ahí queda una hora de México, que queda una hora de España a México en bus, imagine. Yo le dije, no, se da cuenta que a veces la ignorancia es atrevida con las personas. Ya estamos bendecidos, pero el diablo nos sigue diciendo que estamos maldecidos. Ya podemos dar fruto de vida, pero el diablo nos sigue diciendo que no. Y seguimos caminando en ese engaño. Entonces, para eso es esta clase hoy. Género, ¿qué es género? Género, manera de ser de qué? De una cosa que la hace distinta ¿qué? A otras. De la misma ¿qué? Clase. La semilla incorrecta nos hace distintos de la otra clase de semilla corrupta. O sea, que nos hace diferentes. O sea, que tenemos que ser diferentes al mundo. ¿Cierto que sí? O sea, que seguimos siendo pecadores salvos por gracia. No, nosotros ya somos santos, hijos de Dios. Nosotros no somos ningunos pecadores salvos por gracia. Ay, qué pecadito, es que somos pecadores salvos. No, nosotros no somos pecadores salvos.
Nosotros somos hijos de Dios, santos, incorruptibles, sin mancha. Uy, Dios mío, métaselo eso en la cabeza, métaselo eso en la cabeza. Ah, que se cree muy santo. No, no me creo, soy santo. ¿Por qué? Y explíquele a la persona, y si usted también lo puede decir el día que crea. Entonces nos hace diferentes de esta semilla a esta semilla. Claro, mire la fuente. La fuente, este hombre no podía dar frutos de vida. ¿Por qué? No porque no quisiera, porque no podía. ¿Por qué? Porque su semilla era corrupta, entonces daba frutos de corrupción. Por muy bueno que pareciera, aunque el diablo predique la palabra de Dios, la palabra que él predica es mentirosa. Porque él quiso atraer. Él les dijo una verdad a Adán y Eva. Oh, porque serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Él les dijo que, el diablo le dijo una verdad a Eva. Porque Dios conoce el conocimiento del bien y del mal. Lo que él no le dijo era que no iban a morir. Él dijo, y no morirán. Ahí contradijo. O sea que iba una verdad mezclada con ¿qué? Con mentira. ¿Y qué pasó? Pues se echó a perder. O sea que esa verdad a la larga viene siendo ¿qué? Mentira. Como muchas iglesias católicas, gnósticas, bueno, etcétera, todas esas sectas que salen, que le hablan la verdad a usted en cierta manera, pero a la larga esa verdad va mezclada ¿con qué? Con la mentira del diablo, y a la larga se va a echar a perder todo ese fruto en la vida de nosotros. Entonces, ¿esta semilla podía dar frutos de vida? No, porque la semilla era ¿qué? Una semilla corrupta, una semilla muerta, entonces tenía que dar frutos ¿de qué? De muerte. Por más que se esforzara el ser humano, nunca podía dar semillas de vida. Por eso en el Antiguo Testamento ninguno fue salvo. Todos se fueron para el Hades. Cuando Dios los sacó del Hades, cuando Jesucristo bajó y subió, ahí se los llevó a ellos. Ellos creyeron, fueron apartados en el Hades, no estuvieron en el lugar de tormento. Ahí vemos la historia de Lázaro y la historia del rico y del pobre, que uno estaba en el seno de Abraham y otro estaba, y los separaba un abismo, pero ambos estaban en el Hades. Lo que pasa es que Dios separó a unos porque ellos creyeron en la esperanza que había de venir, que era ¿quién? Jesús. Y Él los separó. Esa fe hizo que ellos los separara, pero seguían estando en el gobierno de la muerte, no estaban en el cielo. Pero un día llegó Jesús y ahora ¿dónde están? Arriba. Así como Enoch y Elías, no han muerto, ellos están arriba, porque el ambiente de vida todos los días lo penetra a ellos. En un cuerpo mortal, ellos tienen un cuerpo mortal, pero Elías y Enoch deben de tener por ahí 5,000 años ahorita. Un día bajarán, pero ellos están arriba. Lo que pasa es que allá arriba no se corrompen. ¿Sabe por qué? Porque el ambiente de vida los penetra todos los días. Y les pasa lo de Moisés cuando vio al Señor allá arriba en el monte. ¿Qué pasó cuando bajó? Esa vida lo penetró. No, él no resplandeció, él no resplandeció, él nunca resplandeció. No, el resplandor de Dios se le penetró en los poros y eso hizo que él brillara. Porque cuando él bajó, esa esencia empezó ¿a qué? A bajar, porque se alejó ¿de qué? De esa fuente de vida donde él estaba. Pero con Jesús no fue así. Jesús sí resplandecía. ¿Por qué? Porque en él estaba la luz. Entonces él sí resplandecía. En el Antiguo Testamento la presencia de Dios se les pegaba a los hombres ungidos, pero en el Nuevo Testamento la presencia de Dios no se nos pega. La presencia de Dios fluye a través de nosotros. ¿Por qué? Porque ya está dentro de nosotros. Amén. Van a quedar dormidos. Yo les voy a echar agua. Entonces ahí vamos a mirar. Vamos en la diapositiva 10. Toca estar pendiente de que a veces se me olvida. Entonces ya dijimos que era un género, ya dijimos que qué. Entonces vamos a mirar aquí el punto A. Del punto 1, el punto A dice, entonces venga, espere tantico, voy aquí subrayando también. Yo quiero que ustedes sepan que de verdad el propósito de esta clase y de todas las clases, esto no es una prédica. A veces uno coge la Biblia y me toca predicar el domingo y saca unos versículos, se mete en San Google ahí y listo. No, esto es una revelación progresiva que hemos tenido con la pastora Clemencia durante muchos años. Esta escuela se vino cocinando hace más de 10 años atrás, hasta que salió a la luz. Esto es algo que el Señor ha venido alimentando día tras día. Esto es una revelación que ha sido establecida
Bueno, más en la pastora Clemencia que en mí. A veces a mí me cuesta todavía. Sigo creciendo en esa revelación. Pero quiero decirle que esto no es algo que se cocinó de un día para otro. Eso es algo que se empezó. ¿Tienen el celular? Pónganlo en silencio. Y yo quiero que valoren esto. El secreto de la palabra de Dios no es escucharla. Aunque escucharla viene la fe. Pero el secreto de la palabra de Dios es meditarla todos los días. Por eso le dejaron una tareita. Todos los días tenemos que meditar en esta verdad. Porque si cuando no meditamos, cuando empezamos a meditar en esta verdad, empiezan a levantarse fortalezas en nosotros de salvación. Fortalezas, muros de salvación. Así como hay fortalezas espirituales que empiezan a fortalecer nuestra vida y empiezan a encerrar nuestra vida, y cuando menos pensamos, ¿estamos qué? Estamos ahogados en esa fortaleza. Estamos encarcelados. Pues así es la vida de Dios. La vida de Dios también, a través de la verdad, a través de esa vida, empieza a generar en nosotros muros y contramuros de salvación. Y cuando nosotros nos vemos, estamos rodeados de esa verdad. Y entonces cuando venga el engaño, ¿qué va a pasar? No va a pasar, sino que va a estrellarse con ese ¿qué? Con ese muro que está dentro de nosotros. Tenemos que entender a Job. En Job hay una revelación muy grande que el diablo le dice al Señor y le dice: pero si no hubiera cercado su vida y todos sus bienes. ¿Correcto? O sea que sí hubo un cerco en Job. ¿Pero por qué? Mire qué hacía Job. Él se levantaba todas las mañanas a brindarle ofrenda, sacrificios al Señor. No solamente por él, sino por sus hijos también. Aún sus oraciones rodeaban a sus hijos. ¿Pero qué era lo que él hacía? Todas las mañanas. Y yo creo que a transcurso del día ese hombre meditaba todo el tiempo: ¿a dónde estarán mis hijos? ¿Por qué lo dijo? Por si mis hijos han pecado. Entonces ese misterio en nosotros también tiene que estar. No a la manera de Job, porque Job tenía un cordero y mataba uno por cada hijo. No, nosotros ahora es la oración de fe. La oración de fe en nuestras vidas y para con las personas que Dios nos colocó a nosotros. En este caso, nuestros hijos. Yo siempre he dicho que, yo le digo a mi esposa: yo no le pego a mi hija. Me tiene que sacar, mejor dicho, si le he pegado 2 veces, no le he pegado 3 veces en la vida a Paula. Porque yo siempre he sabido que darle una juguetera no le va a quitar a ella nada. Le va a hacer tener miedo de mí. Y ese miedo de pronto la va a frenar un poquito. Pero no le va a quitar la desobediencia. La desobediencia se la va a quitar en la verdad en ella. Cristo en ella le va a quitar la desobediencia. La verdad de Cristo en ella la va a hacer libre de la desobediencia. Aunque sí hemos de corregirla, con eso no estoy diciendo entonces que no hay que pegarles. Si es verdad, cuando no les gusta la gracia, pues toca aplicarle la ley. Pues ya que no quieren la gracia, pues les tocó por la ley. Y la ley es tenebrosa, la ley es ¡fua! La gracia, el Señor nos permite muchas cosas, pero sin olvidar quiénes somos. Amén. Entonces, el hombre fue creado por Dios vestido de gloria, que es ¿qué? Luz y vida. Vamos a ver un poquitico ese punto, el punto A. ¿Ok? Tenemos que entender que el primer hombre fue ¿qué? ¿Un alma qué? Un alma viviente. Diga, el primer hombre fue un alma viviente. El segundo hombre es un espíritu vivificante. Mire la diferencia. Alma viviente a espíritu vivificante. El espíritu ahora que está en nosotros vivifica ¿qué? Nuestra alma, nuestro cuerpo, nuestra vida. Vivifica, da vida. Pero el alma viviente solamente vive. Tiene que recibir vida todo el tiempo, ¿cierto que sí? Para vivir. Porque es un alma viviente. O sea que no depende de ella misma para vivir, tiene que recibir vida. Pero nosotros que somos un espíritu vivificante, porque el Espíritu de Dios está dentro de nosotros y es uno con nosotros, Él empieza ¿qué? A generar vida, Él produce vida. El alma viviente tiene que recibir vida para vivir, pero el espíritu vivificante produce vida. Hay una diferencia grande entre estas dos. Entonces, el primer Adán fue vestido de vida. El Señor lo creó. El primer hombre fue creado por Dios y sopló aliento de vida sobre él. Y produjo vida. ¿Y fue qué? Un alma viviente. Él tenía que estar todo el tiempo comiendo ¿del qué? Del árbol de vida para poder tener vida. Pero el día que comió del árbol del conocimiento del mal, ¿qué pasó?
pues murió. Y el Señor lo saca para que no fuera a comer la vida y ¿qué? Y viviera condenado para siempre. ¿Por qué? Porque la vida condena ¿qué? La muerte. Así de sencillo. Entonces el hombre fue vestido de la vida de Dios y por eso no se miraba ¿qué? Desnudo. Entonces él fue vestido de la vida de Dios. Entonces el hombre empezó a caminar y Dios tuvo que colocarle en cierta manera una advertencia, porque Dios no crea robots. Él nos da una libertad a nosotros de escoger. Entonces le dijo, ahí está, ahí están todos los árboles del huerto, todos eran deliciosos y buenos, porque él dijo que era ¿qué? Buenos, que había sido bueno. Entonces él le dijo, ahí están todos los árboles, puede comer de todos. Imagínate, pongámosle 100 árboles, 100 árboles. Y le dijo, pero hay uno que no. Entonces le pasó el que tiene el ojo malo, que mira una pared blanca bonita y mira un punto negro y se enfoca en el punto negro. Pero yo digo, ¿y por qué no se enfocan en toda esa pared hermosa? Se enfocaron en el punto negro. Y así le pasó en este caso a Eva. Mirando tantos árboles y que todos eran agradables y que todos eran buenos para comer, se enfocó en uno. Y después cuando dijo, mire el pensamiento como el diablo empieza a trabajar en Eva. Y le hace ver ese árbol como bueno. Cuando el Señor le dijo que si comían, vamos a la segunda hora. Cuando Dios le dijo, si comieren van a morir. Y ella tenía ese pensamiento en ella, ¿cierto? ¿Correcto? Ella tenía ese pensamiento en ella. Pero hubo un momento que ella dijo, oh, este árbol es bueno. Le hizo cambiar el pensamiento. ¿Pero por qué le hizo cambiar el pensamiento? Porque el diablo empezó a persuadir su corazón. Y él insistió hasta que él podía sembrar ¿qué? La semilla de maldad dentro del corazón de Eva. Acuérdese que nuestro corazón es como una tierra. Y nosotros, cada pensamiento que nosotros aceptamos es una semilla. Si nosotros aceptamos pensamientos malos, pues ¿qué va a pasar? Empiezan a crecer frutos de maldad dentro de nosotros. ¿Y qué empezamos a dar? Frutos de maldad. Entonces, aquí Eva fue vestida de gloria por un vestido espiritual de Dios que Dios le dio. La creación del hombre nos muestra que el primer Adán no fue engendrado, fue creado. El primer Adán no fue engendrado, fue creado. Dijo, Dios creó ¿qué? Al hombre y la mujer. Pero el segundo Adán, ¿qué fue? ¿Fue creado? No, fue engendrado. ¿Nosotros fuimos creados o engendrados? ¿No fuimos engendrados? Mire cómo cambia todo. Vamos a colocar un ejemplo. Vamos a utilizar la imaginación. Dios llega y hace el hombre y le da vida. Sopló aliento de vida sobre él. Ahora él no hizo así con nosotros. ¿En nosotros sopló aliento de vida sobre nosotros? No, nos engendró. Ahora en este nuevo cuerpo. Este nuevo cuerpo dice que nació una nueva vida en nosotros. Y esa nueva vida tiene que empezar ¿a qué? A crecer hasta que ¿qué? Frutos de vida. Entonces tiene que crecer, o sea que no fue engendrada, no fue creada, fue engendrada, porque cuando un niño es engendrado empieza ¿qué? A formarse y a crecer. ¿Hasta que qué? Hasta que llega a la estatura, a una estatura adulta. Ahora nosotros es lo mismo, nosotros en el espíritu, Él nos engendra en este cuerpo y nosotros meditar en esa verdad todo el tiempo nos hace crecer espiritualmente hasta que nosotros llegamos a destruir todos esos pensamientos y esas fortalezas que un día este cuerpo natural tuvo a causa de la ¿qué? De la naturaleza de pecado. Ahora nosotros tenemos que empezar a destruir todos esos pensamientos, esos hábitos viciosos, esos ciclos viciosos de pecado, empezarlos a destruir ¿con qué? Pues con la verdad que ya es establecida en nosotros. ¿Cómo podemos saber que lo podemos destruir? Porque ya fueron destruidos. Esa es la diferencia. Nosotros no vamos a destruir nada. Nosotros vamos a establecer una verdad que nos dice que esos pensamientos ya fueron ¿qué? Destruidos. ¿En dónde? En la cruz del Calvario. ¿Amén? ¿Amén? Va a tocar hacer como en el trabajo, vamos a hacer calesteña. En el punto B, la tentación. Vamos a mirar la tentación. ¿Cómo fue la tentación? En la tentación se concibe en el corazón la semilla del conocimiento del bien y del mal y da luz ¿qué? El pecado. Mire que el pecado no es el problema, es la consecuencia. ¿A qué dio luz? El pecado y muerte. Produjo pecado y dio muerte.
¿Pero qué produjo el pecado? La naturaleza del conocimiento del bien y del mal. Entonces, ¿cuál es la raíz del problema? La naturaleza ¿de qué? Pero la gente está destruyendo el pecado y está destruyendo la muerte. Y están en este ciclo todo el tiempo. Váyanse hasta Cristo Rey enrollado y váyanse dando el látigo de pecho para quitar el pecado. Pero aquí el problema no es quitar el pecado, no es quitar la muerte. El problema es quitar ese maldito árbol que está dentro de nosotros. Bueno, que estaba, ya no está. El problema no es el pecado de la gente. Hay un tema muy especial, bueno, que eso no lo tenemos en la clase, que es acerca de si la salvación se pierde o no. Realmente el pecado no hizo que nosotros nos condenáramos. Aunque el pecado fue la consecuencia de la muerte de nosotros, lo que hizo que nos condenáramos realmente fue la naturaleza de pecado que el diablo imputó en el hombre. Y el hombre no produjo en sí mismo la naturaleza de pecado como fue en Satanás. Nosotros no produjimos una naturaleza de pecado, nosotros fuimos engañados. Eva no produjo en sí misma la naturaleza de pecado. Ella permitió que una naturaleza diferente entrara en ella porque la recibió. Mientras que con Satanás no fue así. Satanás produjo en sí mismo, en su corazón, produjo la naturaleza de pecado. Por eso Satanás no tiene salvación. Por eso nosotros sí tuvimos redención de vida. ¿Ven? Entonces ahí miramos la diapositiva. Aquí miramos la diapositiva. ¿Qué? Comió del árbol del conocimiento del bien y del mal y este mundo empezó a ser parte de la vida de ellos. ¿Por qué? No se podía cambiar. No se podía cambiar. ¿Por qué? Porque si seguía la misma semilla no cambiaba nada. Así por sus actos no los cambiaba. Dios en el Antiguo Testamento lo que hizo fue detener la maldad del hombre, pero no quitarla. Pero en el Nuevo Testamento no detuvo la maldad del hombre, la quitó. Él a través de la ley, oiga, si hace esto, tenga esto. Si hace esto, tenga esto. Si hace esto, tenga esto. Y entonces el hombre, por temor a esa maldición, se frenaba un poquito, pero a la larga terminaba haciéndolo. ¿Sí? Y por eso nunca el pueblo de Israel, usted ve que Dios les abre el mar, usted ve que la nube de Dios bajaba, usted ve que pasaban, Dios mío, eso no ha pasado, caía fuego del cielo. Y esta gente, la demora era que medio pasaba unos días y ya se le olvidaba y estaban otra vez allá de rodillas delante de los dioses como Baal y toda esa gente. Entonces, ¿por qué? ¿Pero por qué ellos hacían eso? Porque la solución no era trasquilar el árbol, la solución era quitar el árbol. Pero Dios en su infinita gracia para que el pueblo de Israel o la estrategia que Dios tenía con la humanidad no pereciera tanto como pasó al principio, que un hombre duraba 900 años, por eso le tocó el reducir toda esa cantidad de años. ¿Por qué? Porque imagínense, si con 100 años acaban el mundo, con 900 años, pues imagínense lo que pueden hacer un cerebro lleno de maldad, un Pablo Escobar con 900 años de vida. Imagínense lo que puede hacer si con 10 o 20 años casi acaba con Colombia. O si no, veamos a este presidente que lo pongamos a gobernar por ahí unos 50 años, imagínense. Entonces por eso Dios reduce, pero ¿por qué Él reduce? Pero por el amor, porque Él quería salvar al pueblo, Él quería salvar la humanidad. Y dijo, no, este corazón de los hombres está de todo tiempo mal. Y tanto así que le tocó traer un diluvio para erradicar esa maldad. Pero era la cuestión de tiempo que otra vez a través de Noé y era cuestión de tiempo otra vez, ya al momento ya tenían una torre de Babel. Ya tenía la torre de Babel ahí, otra vez con el mismo pensamiento. Entonces, realmente, ahí podemos ver que siempre en el Antiguo Testamento prevaleció esto. No importaba que Dios les dijera, ellos volvían a caer, pero la estrategia de Dios no era esa. Él hizo eso para la espera del Mesías. Él retuvo el pecado para la espera del Mesías. Pero nosotros seguimos actuando como en el Antiguo Testamento, solo poniendo nuestro pensamiento. Ay, si hago esto, no, entonces soy maldecido. Si hago esto, no, soy no, la maldición venía por causa de la naturaleza de pecado. Ahora, con esto Pablo dijo, entonces la gracia nos da derecho a pecar. De ninguna manera. Al contrario, la gracia nos empodera
para vivir en santidad. Esta verdad nos empodera para vivir en santidad. ¿Usted puede vivir en armonía con su esposo y su esposa? Claro que sí. ¿Por qué puede vivir en armonía? Porque usted tiene un fruto de gozo, de paciencia, de humildad, de mansedumbre, de dominio propio para que lo establezca sobre su casa. ¿Por qué no lo hemos podido hacer? Porque decimos en nuestro pensamiento: no, esta vieja ya me tiene hasta aquí, ya no puedo más. ya no me la aguanto más. Y se separan. ¿Por qué? Porque usted dijo que ya no se la aguantaba más. Pero si se hubiera levantado dentro de usted un pensamiento de que sí podemos cambiar y que mi conducta espiritual y santa va a santificar a mi esposa como dice la palabra, entonces todo cambiaba. Pero como usted se dedicó a ver lo malo, pues empezó a sembrar ¿qué? Semillas de maldad en usted. Y esas semillas de maldad le produjo ¿qué? Un fruto. ¿Cuál fue el fruto? El divorcio, los hijos sin papá, sin mamá. Yo me acuerdo un día con mi esposa, al principio nosotros no tuvimos luna de miel, tuvimos luna de hiel. Y de verdad nosotros peleamos mucho. Y yo un día vine desesperado aquí ante la pastora que le me decía, y no, ya no puedo más. O esto se arregla o esto se acaba, una de dos. Sí, y dijo que llevamos apenas un año. Ni hijos teníamos. Yo dije, ya no me detiene nada. Los hijos a veces lo amarraron, no, pero yo con ella no tengo hijos, porque mi primera mujer falleció. Y entonces llegan de la pastora, y yo pensé que la pastora Clemencia me iba a llevar la corriente a mí. Ay, sí, mijito, no, claro, usted. No, ella no me dijo eso. Ya me dijo, Adolfo, usted tiene que morir a la carne. Si usted no muere a la carne, su relación se va a acabar. Pero si usted muere a la carne, un muerto no siente rabia, un muerto no siente ofensas, un muerto sigue estando muerto. Pégale a un muerto a ver qué va a hacer. Nada, ahí sigue estando muerto. Pero el problema es que usted está vivo todavía. Y eso llegó como con un cuchillo a mi corazón. Y me fui. Como a la semana, el evento crucial estaba al frente de mis ojos. Nos agarramos. Pero se me vino el pensamiento en mi mente. Yo le dije, un muerto no siente nada, Adolfo. Y empezó ya a verla y ese demonio dentro de mí quería hablar. Y yo, no, ese muerto está muerto. Y sí, ahí pasó. Y cuando yo tuve esa actitud, el Señor me habló. Dijo, déjela que hable, déjela que se desahogue. Ella tiene razón en ciertas maneras. Yo, bueno, Señor, ¿qué hago ahorita? Déjela. Y habló. Cuando ya como que llegó un punto donde como que para pelear se necesitan dos, como yo no le respondí, como que le dio rabia y como que se iba a ir, me dijo el Señor, ahora abrácela y dígale que la ama. Y fui y lo hice. Y la presencia de Dios cayó sobre esa mujer. Y se iba a levantar y se iba de cabeza. Y me decía, ¿usted qué me hizo? Yo no le hice nada. Y se quedó dormida como 2 horas y yo me hice al lado de ella hasta que se despertó. Y ella me dijo, amor, tuve un sueño. Se levantó totalmente, ya le había ido la rabia. Me dijo, tuve un sueño. Y yo dije, ¿cómo fue el sueño, amor? Dijo, pues usted estaba ahí en el sueño y usted empezó a hacer cosas que a mí no me gustaban, decía ella. Pero de repente yo iba a empezar a alegar. Y de repente, cuando yo ya iba a abrir la boca para alegar con usted, hubo algo que salió dentro de mí que fue más rápido y más fuerte. Y cuando yo iba a alegar con usted, yo decía, sí, Señor. Sí, Señor. O sea, le pasó lo de Sara. Cuando Dios exalta a Sara, que aún Sara le decía, sí, Señor, a Abraham. Y yo no podía alegar con usted. Y yo decía, gloria a Dios. Ahora, este pensamiento no fue para que yo me volviera machista. Al contrario, para yo entender lo que Dios quería hacer. Y le di un golpe al diablo ese día, que hasta se nos olvidó alegar, como al año, por allá alegamos. Y cuando ya alegábamos, como que ya eso era inmediatamente que los pensamientos se llevan cautivos. Y se arregló mi matrimonio. Y ahí nació Gedeón. Después de esa miel nació Gedeón. Después empezamos a vernos bien. Y de verdad, siempre me gusta comentar esto porque es que a veces es muy difícil vivir uno con las parejas. Se hacen difícil, ¿por qué? Porque tenemos el pensamiento del mundo que nos dice que aún casarse, el día que se casen ese día se acaba el matrimonio. ¿Has escuchado ese pensamiento? Y como ese pensamiento está ahí, entonces significa que si se casan,
como se acaba el matrimonio, pues ¿qué va a pasar? ¿Cuál es el pensamiento? Pues que van a pelear, se van a ser infieles, etcétera, 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 y el resultado viene siendo el mismo. Y nosotros empezamos a luchar con ganas de quitar eso, y verdaderamente no es así. Entonces, aquí vemos que si nosotros seguimos en ese pensamiento, ¿quién nos va a gobernar? La muerte, la corrupción y todo lo que está en ella. No va a cambiar si nosotros seguimos en esos pensamientos. Acuérdate que es un conocimiento, es un estado que nosotros tenemos cuando estamos bajo este régimen. Pero en este es un estado también que nosotros tenemos. Es un estado de santidad que cuando nosotros empezamos a caminar, ¿qué va a empezar a producir? Pensamientos de santidad, pensamientos de Dios, pensamientos. Aún este estado tiene un propósito divino. Este estado no tenía propósito, este estado tenía desesperanza, tenía muerte, tenía condenación. Pero este estado ahora nos dio propósito a nosotros. ¿Cuál es el propósito? El llamado que ahora Dios nos dio. Yo era un tubero, soldador de Ecopetrol, que me ganaba tanto y yo vivía relajado y vivía cómodo. Y después Dios me dijo, ahora ese no es su propósito. Su propósito es predicar la palabra de Dios. Y un día me tocó determinar, o es esto o es esto. Y dije, no, yo quiero esto. Y yo le dije, Señor, y entonces... Y mi sueldo, Señor, me dijo, no te prometo sueldo, pero te prometo algo, nunca te faltará nada. Ya, bueno, entonces así sí. Entonces no, porque yo también tenía que estar seguro, porque mis pensamientos me decían que no. Y yo el día que de trabajar, ¿yo qué voy a hacer? Y yo he enseñado a vivir bien, he enseñado a andar bien. ¿Y ahora qué? Y sin sueldo. Pero me empecé a dar de cuenta de esas cosas. Entonces, el estado de muerte viene ¿por qué? El estado de muerte viene ¿por qué? Por comer ¿el qué? El árbol del conocimiento del bien y del mal y sus consecuencias. Vamos a ver eso. ¿Ok? Solamente comiendo el árbol del conocimiento del bien y del mal vamos a tener ¿qué? Unas consecuencias. Pero también comiendo de este árbol vamos a tener ¿qué? Consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias de comer de este árbol? O de tener esta semilla. ¿Cuáles son las consecuencias? Vamos, oye, no se la creen, les voy a empezar a decir, a mí me gusta repetirnos, de bendición, de santidad, de salud, de todo eso, de gozo, de alegría, de prosperidad. Todos nuestros caminos serán prósperos, vamos a ser suplidos en todas nuestras necesidades, vamos a tener las riquezas de gloria, vamos a tener la unción del santo, vamos a tener un llamado, vamos a tener un propósito. Esto es la consecuencia de tener esta naturaleza divina dentro de nosotros. Y si ustedes no se creen eso, pues yo sí me lo creo, porque eso es lo que dice la palabra. No es mi realidad natural, es una realidad que está establecida que tenemos que meterla en nuestra realidad natural. Nuestra realidad natural muchas veces no es la realidad de Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Meter la realidad de Dios en nuestra realidad natural para que todo cambie. Amén. Si usted no es capaz con su esposo, pues aprenda la paciencia, aprenda la humildad, aprenda la sujeción. Muchas veces los líderes, aquí hay líderes, ¿cierto? Piensan que lo hacen mejor que el pastor. Y yo me pregunto, entonces, ¿por qué Dios no lo llamó a pastores? Si lo hacen mejor que el pastor. Yo nunca me atreví a tener esos pensamientos con la pastora Clemencia. Eso sí, yo fui radical. Porque a mí algo que el Señor me sembró en mi corazón, me dijo, Adolfo, lo que tú siembras es cosecha. Y yo dije, yo voy a sembrar obediencia con la pastora Clemencia para cosechar obediencia con mis líderes. Y yo le digo a mis líderes, el día que ustedes se levanten contra mí, la autoridad ustedes no me la van a quitar a mí. La autoridad no se quita. La autoridad es dada por Dios. Nadie la puede quitar. Mientras que usted esté ahí, sigue estando la autoridad. Que otras personas la quieran deshonrar es diferente. Lucifer lo hizo con Dios. Quiso deshonrar la autoridad de Dios. Pero a la larga, ¿quién prevaleció? Dios. Judas no honró robó al Señor. Y a la larga, ¿quién fue exaltado y quién fue desgraciado? Ustedes me podrán dividir la iglesia, les digo yo. Es más, se pueden llevar toda la iglesia si quieren. Es cuestión de tiempo que el Señor vuelva a levantarme. Pero yo les voy a decir el resultado de ustedes. La desgracia de ustedes va a venir sobre sus cabezas. Porque eso sembraron división, eso van a cosechar. ¿Usted cree que el reino de las tinieblas está muy unido? No, el reino de las tinieblas está desunido. Es un reino totalmente desunido. Ustedes creen que el diablo sí, todos están allá. No, él cosechó rebeldía y rebeldía está recogiendo con sus demonios. Que no vemos exactamente ese mundo espiritual, pero mucha gente dice, es que el reino del diablo está bien constituido, está bien. Mentiras.
Porque Él sembró rebeldía y división en el cielo. Y Él está recogiendo rebeldía y división. Y eso lo vemos en los mismos seres humanos. ¿Sabe por qué podemos analizar eso? Porque la humanidad tiene la misma naturaleza del diablo. Mire la humanidad que entre ellos mismos se matan. Y esa misma naturaleza la tiene el diablo. Y todos sus demonios. Entonces ellos no son muy diferentes a los que tienen la naturaleza caída. Pero nosotros, que tenemos la naturaleza divina de Dios, tampoco somos diferentes a lo que está fluyendo en el reino de Dios, está fluyendo en el reino de nosotros también. Pero tenemos que creerlo. Tenemos que creerlo. Entonces, el árbol representaba a Satanás, el enemigo de Dios y la fuente de la muerte. Adán y Eva desobedecieron a Dios. Esta desobediencia era seria de por sí, pero al comer del fruto de ese árbol también fueron corruptos con la naturaleza maligna de Satanás. O sea que ellos al principio, ¿qué naturaleza tenían? La naturaleza divina, porque Dios sopló aliento de vida sobre ellos. Ellos eran un alma totalmente pura, ellos eran un alma perfecta. Lo único que tenían que ellos era empezar a desarrollar esa vida que Dios les había dado. El Señor le dijo, labren la tierra. El Señor le dijo, coman, sojúzguela. Pero ellos no meditaron en eso. Y a la larga la culpa fue a Adán, porque Dios se lo dijo a Adán y él no se lo impartió bien a su esposa, y su esposa por eso fue engañada. Hay un misterio, pero no vamos a entrar en ese misterio. Entonces, conocimiento, dos tipos de conocimientos. Hay dos tipos de conocimientos. Vamos a mirar a ver. Está el conocimiento de Dios y el conocimiento del bien y del mal. ¿Cierto que sí? Está el conocimiento de la vida y el conocimiento del bien y del mal. Hay dos tipos de conocimientos. Ahí lo podemos leer. El que sabemos que eso puede hacer daño, pero no es experimentado. O sea que nosotros vemos en este mundo un conocimiento como el de la brujería, como el de todo eso. Pero ¿cuándo se hace real para nosotros ese conocimiento? Cuando lo experimentamos. ¿Cierto que sí? ¿Cierto que sí? Usted conoce el conocimiento cuando una persona es infiel, cuando una persona es fiel. ¿Cierto que sí? Eso en cierta manera es un conocimiento que ya está establecido en la humanidad. Pero ¿cuándo se hace real para nosotros? Cuando nosotros lo experimentamos. ¿Cierto que sí? Entonces, el conocimiento, dice, pero no es experimentado. Y el conocimiento que viene por la experiencia, esto es el conocimiento experimental. Ya tú lo probaste, lo experimentaste. Bueno, aquí tenemos que nosotros probarlo, experimentarlo, tal como como un fruto, y lo comió. Entonces, vamos a explicar esto un poquito. Usted puede ver una manzana, ¿cierto que sí? Le pueden decir que esa manzana es rica, ¿cierto que sí? Y usted aún puede llegar a imaginarse el sabor, ¿cierto que sí? Pero no ha sido una realidad para usted. ¿Por qué? Porque no la ha probado. El árbol del conocimiento del bien y del mal en sí no era una amenaza para ellos. No era una amenaza. Si ellos no se lo hubieran comido, no hubiera pasado nada. Ahí seguía estando. El árbol del conocimiento del bien y del mal en sí no era una amenaza para ellos. El árbol estaba ahí. ¿O usted cree que Dios los tentó? Cuando la Biblia dice que Dios no puede ser tentado ni Él tienta a nadie. No, Él no los tentó. Era el libre albedrío del ser humano. La libertad que Dios les había dado al ser humano. El árbol del conocimiento del bien y del mal en sí mismo para nosotros no debe ser una amenaza. ¿Por qué? Porque si nosotros no tomamos y comemos, no va a producir un efecto en nosotros. Si nosotros no somos infieles con nuestras esposas, el efecto de la infidelidad no puede venir a nosotros. ¿Por qué? Porque no es experimental. Si la palabra de Dios está ahí, pero usted no coge, se la come, usted nunca la va a experimentar. La palabra de Dios está ahí. Oh, usted lee, bendecidos con toda bendición espiritual. Pero usted siga pecando y verá que nunca va a probar la bendición espiritual del Señor. Porque es que el conocimiento, si no se experimenta, a la larga nunca va a hacer efecto en la vida de las personas. Nunca va a ser. Entonces Dios por eso a nosotros nos da experiencia muchas veces. Muchas veces unos tienen sueños, otros tienen cosas, visiones,
entienden la palabra, ¿sí? Porque empiezan a experimentar la realidad de la palabra. Pero cuando no la experimentan, ¿qué pasa? Pues su vida se empieza a secar. Su vida empieza a verse afectada, porque entonces usted empieza a tener un conocimiento y nunca lo experimenta. Entonces a la larga usted va a decir: ¿y esto para qué me sirve a mí? Pero la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda arma ¿de qué? De doble filo. Entonces nosotros tenemos que experimentar la palabra de Dios. ¿Cuándo la experimentamos? Usted quiere tener una familia próspera, usted tiene que tener una familia apartada, pues experimente la humildad, el dominio propio, la mansedumbre, el gozo, y eso va a ser impartido a su familia, y entonces usted va a experimentar la paz de Dios en su familia. Que usted quiere ser un hombre exitoso, un hombre próspero, usted crea en la promesa, en la palabra que Dios le dio, pero camine en ella y no tenga miedo de que algo va a salir mal, porque Dios está con usted. Pero si usted no lo hace, a la larga esa profecía o esa palabra profética que le dieron se va a echar a perder en usted, porque usted nunca la caminó, nunca la tomó, nunca la probó, simplemente fue una emoción. Como cuando usted le gusta una persona: ¡ay, me gustó, tan hermosa y acá! Pero si usted no se casa con ella, si usted no hace vida con ella, de nada le sirvió ese gusto, porque a la larga nunca lo pudo experimentar y nunca lo pudo gozar. ¿Amén? A mí cuando el Señor me habló de mi esposa, me dijo: ella será su esposa. Yo fui y le dije, a mí el Señor me dijo. Y el día que nos hicimos novios, Dios ya le había hablado a ella también. El día que nos hicimos novios, yo me fui para el papá, para mi suegro, y lo senté con mi suegra. Le dije: bueno, yo soy un hombre viudo, tengo una hija de 8 años. Dios me dijo que su hija iba a ser iba a ser mi esposa. Lo confirmó a ella, lo confirmó a su mamá. Yo aquí no vengo a experimentar a ver si me entiendo con ella o no me entiendo. Yo vengo a traerle el anillo y dentro de un año nos casamos. Así de sencillo. Yo no iba a experimentar con ella a ver si yo me iba a poner de acuerdo con ella. A mí Dios ya me había hablado. Yo simplemente tenía que caminar en esa palabra. Y yo le dije a mi suegro, y el viejo se quedó así mirándome: ¿y este dónde salió? Y yo le dije el anillo. Yo fue con el anillo en la mano. Yo le dije: ahí está el anillo de compromiso. Y dentro de un año nos casamos. Y así fue. Al año nos casamos. Y ahí es donde empezamos a chocar. Pero también el Señor, la promesa era que si era mi esposa, era que la ayuda idónea, no la demonia. Entonces tenemos que cancillar eso también. Si es la ayuda idónea, es la ayuda idónea, porque Dios no dice mentiras. Entonces algo tiene que cambiar en los pensamientos de ella hacia mí y de mí hacia ella, para que ella sea el complemento mío y yo sea la cabeza de ella. Y eso se tiene que empezar a acomodar, o si no, nosotros le creímos al engaño del diablo y no le creímos a la verdad de Dios, y por eso no disfrutamos de esa verdad. Entonces tenemos que probar, primero tener un conocimiento, probarlo, comerlo, y ¿qué? Para que empiece ¿qué? A ser experimental. Si eso no pasa en nosotros, pues la palabra de Dios se hará muerta para la vida del creyente. Y entonces dice que la letra mata, mas el espíritu ¿qué? Vivifica. Nuestra incredulidad a veces es atrevida. Entonces vamos a mirar. Entender el árbol del conocimiento del bien y del mal, catalogar el árbol de la ciencia del bien y del mal como lo malo, es el primer error que comete la persona, ya que todo lo que Dios creó estuvo bueno. Escuche bien eso. Es algo interesante. Dios dijo que todo era ¿qué? Bueno. Y entre eso estaba involucrado el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y Él dijo: ¿y todo qué? Fue bueno. Y ahí estaba el árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Cómo así? O sea, que Dios dijo que el árbol del conocimiento del bien y del mal era bueno. Sí, Él dijo que el árbol del conocimiento del bien y del mal era bueno, porque Él dijo todos los árboles. Y dijo, y vio que era ¿qué? Bueno. Y cuando creó al hombre dijo que era muy bueno. O sea que el árbol del conocimiento del bien y del mal era bueno. Era bueno. Nosotros teníamos que entender era que ese conocimiento no debería de producir fruto en nosotros, y que siempre debíamos de ¿qué? De rechazarlo, que siempre deberíamos de ¿qué? De alejarnos de él, no contemplarlo ni verlo, porque a la larga en la eternidad nosotros vamos a ser así,
Por eso es que nosotros nunca más vamos a volver a ser condenados. ¿Sabe por qué? Porque nosotros ahora sabemos que ese conocimiento maldito no lo podemos tocar y nunca lo vamos a tocar. Por eso vamos a ser eternos para siempre. ¿Sí sabían eso? Ese es el diseño perfecto de Dios. Ese es el diseño perfecto de Dios. Dios conoce el bien y el mal. Claro, Él lo conoce desde el principio. ¿O es que acaso fue una sorpresa para Él que el diablo se le revelara? ¿O acaso fue una sorpresa para Él que el hombre cayera? No, Él conocía el conocimiento desde el principio. Lo único es que ese conocimiento no toca el corazón de Dios. Ese conocimiento malvado de muerte en Él no existe, en Él no produce fruto. ¿Por qué? Porque Él sabe que ese fruto produce muerte y Él es la vida misma. ¿Cómo va a estar ahí la muerte? Y Él quiere que nosotros seamos así, que conozcamos este conocimiento y lo despreciemos, lo odiemos, lo desechemos, lo saquemos de nuestra vida, de nuestra mente, de nuestra casa, de nuestros hijos, de todo lo que, pero nosotros lo aceptamos. Y ese es el problema. Ahí es donde nos hace daño. Aceptar ese cochino conocimiento en nosotros. No lo puedes hacer. Es tan maldito. Mírase, miserable. Tenemos que comprender estas verdades. Su diezmo no va a hacer que usted sea bendecido. Usted ya es bendecido por tener esta. Usted diezma por agradecimiento. Por eso Él dice que Él ama al dador alegre. Porque usted va con alegría. Porque el Señor ya lo bendijo. Usted no va por necesidad. Sí, voy a ver si el Señor me multiplica este diezmo. 50 pesos al 100 por 1, 5,000. Tome. Miserables todos. Usted no diezma por eso. Usted diezma con alegría porque sabe que usted es salvo, porque sabe que usted es bendecido, porque sabe que Dios prospera su camino, porque sabe que nunca va a tener necesidad de nada. Aunque el mundo esté patas arriba, en medio del desierto el Señor hará brotar agua, en medio del desierto el Señor hará brotar los árboles. Por eso usted va con alegría, con gozo y no le da miedo diezmar. Usted no le da miedo sacar un billete y ponerlo ahí porque sabe que ese no es su bendición. Su bendición ya está en usted. Ahora, eso no nos da derecho entonces para ser unos chichipatos miserables. Como ya el pastor me enseñó que no hay que diezmar porque esa no es mi bendición. Entonces ya no, sí es verdad. Porque ya estamos bendecidos. Pero Él dice que el dador alegre, Él hace sobreabundar su cosecha. Hay una bendición por el fruto de nuestros trabajos. ¿Correcto? Usted trabaja y obtiene su bendición y Dios lo bendice. Dios no permite que el ladrón venga y le robe. Pero cuando usted es un dador alegre y usted entiende ese misterio del dar, la bendición ya no va a ser bendición. La bendición va a ser una sobreabundancia que usted no está esperando, sino que es algo sobrenatural de Dios. Por eso lo hacemos. Hay que tener claro esta revelación en nosotros. Entonces, hay un misterio ahí, pero no vamos para allá. Conocimiento. Ahí está el conocimiento. ¿Correcto? Conocimiento. Vamos a hacer descanso. Conocimiento. La palabra conocimiento habla de la información que una persona tiene acerca de algún tema o asunto. ¿Se da cuenta? Es una información. ¿Correcto? Dios nos informa que el día que comamos de este árbol, ese día vamos a morir. Ahí está la información, ¿cierto que sí? O sea, que ¿qué tiene que hacer usted? Pues acatar esa información, pero como desobedecieron, experimentaron la consecuencia de la desobediencia. Ahora, esta vaina, ¿por qué me está pagando? Espera un momento. Pulse alguna tecla. Pero ya la estoy pulsando, entonces ¿qué pasó aquí? Voy a ver, más. Ok, listo. Vamos a leer ese significado. La palabra conocimiento habla de la información que una persona tiene acerca de algún tema o asunto. Satanás le insinuó que ella estaba faltante ¿de qué? De sabiduría de Dios, o como si Dios le estuviera ¿qué? Escondiendo algo. Entonces él la hizo. Y mire cómo la ignorancia a veces de no meditar usted la verdad. Ella ya era como Dios, porque fue hecha a la imagen y semejanza de Dios. Ya fue creada como Dios.
Ella lo único que tenía que empezar a explorar ese conocimiento y esa sabiduría de Dios que ya estaba en ella, ese don divino que ya estaba. Está como el que tiene el don de cantar. Él no necesita aprender a cantar bonito, él necesita refinar ese don que ya tiene en él. Amén. Entonces dice, ella pensó que ese árbol le proporcionaría destreza, habilidad, inteligencia para resolver los problemas. Entonces el diablo le hizo entender a ella a través del engaño que si ella comía, iba a ser como Dios, como el creador de los cielos y de la tierra. Y mire la verdad, a la larga le estaba metiendo una verdad mezclada con una mentira. Porque ellas ya eran como Dios. Lo que pasa es que él le dijo, no, ustedes no son. Por eso ella tuvo esa tentación y ella después dijo y vio que era ¿qué? Que era bueno. Como los jóvenes hoy en día. Como los jóvenes hoy en día cuando le dicen a la novia, ay, muéstrame su amor. Dame la prueba de su amor. Y ese es el engaño que ellas piensan o que acostándose con él le muestran que el amor, que es amor. Y caen en esa tentación. Y muchas jóvenes caen. Estos días tuve la oportunidad de hablar con una niña de 16 años. Y me dijo eso. Y yo le dije, pero hubiera sido más bonito, le dije, que usted le hubiera dicho, si verdaderamente tiene tanto amor, ¿por qué no me espera hasta el día del matrimonio y nos casamos y consolidamos esto? Pero no. Ella simplemente, y era una niña cristiana, nacida en una iglesia cristiana. Toda la vida escuchando la palabra de Dios. Y eso pasó. La niña quedó embarazada y el niño se fue. Le demostró el amor y dijo, no me gustó el amor y se fue. Entonces, este es el conocimiento que nosotros debemos de. Vamos a leer unos versículos acerca de esto. Vamos a leer unos versículos. Vamos a leer Isaías 14, 13. Vamos a mirar este conocimiento que se produjo en Satanás. Vamos a mirar este conocimiento. Vamos a la diapositiva. Ok, al tomar algo contrario de lo que ya eran en Dios, cubiertos de la luz que es vida, traería un cambio nefasto en su entendimiento, en su intelecto, en su imaginación y en sus pensamientos. Luego que comen, la acción de comer del árbol es que cambia todo en ellos. Antes ellos estaban comiendo del árbol de vida, pero después comieron ¿qué? Del árbol de la muerte. ¿Correcto? Entonces vamos a mirar cómo se produjo la semilla en Satanás. Isaías 14, versículo. Vamos a mirar cómo se produjo la semilla de maldad. ¿En quién? En Satanás. Dice en Isaías 14, 13, dice, pero tú dijiste en tu corazón. Mire lo que pasó. El corazón es una ¿qué? Una tierra, ¿correcto? Donde nosotros recibimos ¿qué? Una semilla y dejamos que ella ¿qué? Crezca y dé fruto. ¿Cierto que sí? Una semilla es un pensamiento. Un pensamiento de Dios puesto en nosotros produce frutos ¿de qué? De vida en nosotros. Pero un pensamiento que viene del conocimiento del bien y del mal se incrusta en nosotros, que va a producir corrupción y muerte. Y mire lo que pasó en Satanás. Dice, pero tú dijiste en su corazón, subiré al cielo, por encima de las estrellas levantaré mi trono y seré semejante ¿a quién? A Dios. Mire lo que él dijo. Nadie le introdujo a él ese pensamiento. ¿Quién se lo imaginó? Él mismo. Él mismo se lo imaginó. Pero miremos a Eva. ¿Quién le introdujo el pensamiento a Eva? Satanás. Ella no produjo ese pensamiento. El pensamiento que le introducieron a ella fue que no comerás ¿qué? De ese árbol. Pero el diablo le cambió todo. Le cambió el panorama y hizo que ella aceptara su ¿qué? Su semilla en su corazón. ¿Para qué? Para corromper la vida de Eva. Entonces eso mismo hace. Nosotros ya tenemos la vida de Dios. ¿Qué está haciendo el diablo en nosotros? Que él nos persuade a nosotros con la realidad que estamos viviendo para que él pueda meter ¿qué? Su semilla corrupta y nosotros demos frutos de ¿qué? De corrupción y de muerte, y por eso muchas veces nuestra vida está así. Pero hay una diferencia.
hay una diferencia entre Adán y Eva y nosotros. Por eso nosotros no nos vamos a perder. ¿Por qué? Porque hay una diferencia. Ellos eran un alma ¿qué? Viviente, ellos recibían, ¿correcto? Ellos tenían que recibir la vida o tenían que recibir la muerte todo el tiempo. Ellos comían del árbol de vida, pero también tenían la opción de ¿qué? De comer del árbol de la muerte. Pero ahora nosotros somos espíritus vivificantes. O sea, nosotros somos una fuente. ¿Y a una fuente usted le puede introducir algo a una fuente? No, no le puede introducir algo a una fuente porque la fuente siempre brota. ¿Están entendiendo eso, no? ¿Y por qué la fuente está en nosotros? Porque el espíritu de vida está en nosotros, el Espíritu Santo de vida. Por eso no tenemos que temer. Por eso dice que si nosotros pecamos, abogado tenemos en el cielo. ¿Y para qué? Para que nos socorre en el oportuno ¿qué? En el oportuno tiempo, para que Él nos ayude en el oportuno tiempo. Por eso no podemos caminar en pecado. Y hay una diferencia entre el que es tentado y el que no es tentado. El que está alineado con esta bendita palabra de Dios dentro de nosotros. La Biblia nos enseña a nosotros que Dios nos liberará de la tentación. En medio de la tentación, Él no ¿qué? Él nos empodera, ¿para qué? Para sacarnos. Pero cuando alguien está caminando en estos pensamientos, dice que su propia concupiscencia será atraído. ¿Por qué? Porque no ha querido sacar esta maldita mentira que está en él. Cuando ya tiene esta verdad, entonces esa mentira lo va a atraer a él a pecar. Pero cuando nosotros estamos caminando en esa integridad, en esa verdad, pues cuando viene la tentación, el Señor nos va a empoderar para que nosotros salgamos de la tentación. O sea que cuando alguien peca, ¿qué vamos a hacer? Cuando alguien peca es porque estaba caminando en ese pensamiento ya y lo había aceptado en su corazón, y ese pensamiento produjo una fuerza en él que lo atrajo a pecar. Pero cuando uno está caminando en la verdad, viene la tentación y esto lo va a empoderar a usted para que usted sea librado de esa tentación. Entonces cuando alguien cae, ¿qué? Hay que regañarlo. Oiga, hermano, ¿y usted qué? No, pastor, ni siquiera me di de cuenta. ¿No se dio cuenta? Mentiroso. Todavía sigue aceptando la mentira, ¿cierto? Pero hay que enseñarles esta verdad, porque si usted no le enseña, él va a seguir cayendo en el pecado, él va a seguir cayendo en la concupiscencia, él va a seguir alimentándose de esta semilla. Pero cuando usted le dice la verdad, esa verdad le va a dar poder a él para liberarlo de la tentación. Hay que enseñarle a la gente. Porque si usted empieza a machetear el pecado y dele machete y dele machete y dele machete, no, usted tiene que arrancar ese árbol cochino que le está dando fuerza a él para pecar. Ay, Dios mío bendito. ¿Usted cree que esta semilla que está acá puede devolverse y convertirse en frijol? No, ¿cierto que no? ¿Qué esperamos de esto? ¿Que siga qué? ¿Y por qué nosotros muchas veces no crecemos entonces? ¿Ah? Es anormal, somos fenómenos entonces. No crecemos, toca ir al médico. Toca ir al médico arriba. Al médico, a la verdad de Dios. Entonces, ¿cuánto nos queda ya para terminar estas 2 horas? 10 minutos, listo, vamos a seguir que eso está muy bueno. Bueno, entonces aquí Efesios 4:13 nos dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento pleno del Hijo de Dios y la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de ¿qué? Entonces tenemos que crecer. Claro que tenemos que crecer, pero si seguimos divagando en estos pensamientos, esos pensamientos van a generar un poder en nosotros que nos va a traer al pecado. Pero si nosotros meditamos en esta verdad va a generar un poder en nosotros que nos va a liberar de la tentación. ¿Podemos pecar entonces? No. Y la Biblia dice: el Hijo de Dios no peca. ¿Podemos pecar? No. Porque muchas veces no hacemos cosas porque meditamos en el miedo, y el miedo es una concupiscencia que nos atrae a la desgracia. Pero cuando nos apoderamos, esta vaina, ¿por qué se está apagando tan rápido? Allá. Cuando nos apoderamos, allá, es
que no sé, está como mal programado ahí. Cuando nos apoderamos de la verdad y empezamos a meditar, somos más que victoriosos. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Vamos de gloria en gloria, nada nos detendrá, porque el Señor es como poderoso gigante, ningún arma forjada, y empezamos a meditar y a meditar y a meditar y a meditar y a meditar. Cuando venga el miedo, entonces esta verdad nos empoderará para destruir el miedo. Pero si meditamos en el miedo, cuando venga el miedo, el mismo miedo generará un poder en nosotros y nos hará caer en ese pecado, y no prosperaremos por eso. Tenemos que entender, Pablo dijo, la gracia nos empodera. Pero seguimos pensando, ay, la embarré ayer, no oré esta mañana, ya el Señor no está conmigo hoy, no me va a hablar el Señor, no oré esta mañana. Así hay gente que se vuelven religiosos, y el día que no oraron, ese día, ay, no oré hoy, pastor, no, el Señor, hoy me va a pasar de todo, hoy va a venir el apocalipsis a mi vida. Ahora, esta verdad no les da la oportunidad a ustedes para que no oren. Al contrario, esto nos enamora para buscar más la verdad. Yo hay días que me levanto tarde y me toca salir corriendo y no, ay, Señor, que la sangre de Cristo venga sobre mí. Yo apelo por la sangre de Cristo. Pero han llegado momentos que cuando yo no oro, me siento vacío. No me siento condenado, me siento vacío, siento que algo me falta. Y voy, busco la presencia de Dios y eso me llena. Siento y me siento a leer, me siento a meditar por aquí, por allá, medito en mis caminos, el avivamiento, Señor, ¿cómo será, Señor? Y me acuerdo, una vez vino donde la pastora que me dice, atribulado, y le dije, no, pastora, yo ya no puedo más con esto. Ya no puedo más, ya no puedo más, ya no puedo más. Me voy a trabajar. Me voy a trabajar. Allá por lo menos me gano un sueldo y yo anoto, me gusta anotar todo lo que en cierta manera el Señor me revela. Y ella sacó una hoja y me empezó a leer. Y yo, uy, qué palabra tan poderosa. Y yo empecé a sentir que esa palabra me empezó a llenar. Y yo, uy, pastora, esa palabra tan poderosa. Me dijo, la escribió usted hace como 7 años. Porque yo le doy todos mis apuntes a ella. Pues porque hemos tenido una relación muy bonita con ella, en donde nos cogemos y empezamos a debatir. Bueno, a debatir no, a lo que el Señor le habla a ella, y empezamos, no hay competencia, realmente no hay competencia. Ella sabe lo que el Señor le dio, yo sé lo que el Señor me da, y pues hemos sido así, hemos tenido una relación más de pastora a oveja, y de mamá espiritual a hijo espiritual. Hemos sabido que somos un cuerpo y que el cuerpo entre sí se nutre. ¿Correcto? Y sabemos nuestra posición. Entonces, ¿qué hace que nosotros verdaderamente nos empoderemos de esta verdad? Es que nosotros la meditemos. Por encima de los problemas las podemos meditar. Claro que sí, la podemos meditar. Entonces vamos a 5 minutos. Vamos a leer este versículo, Levíticos 19:19. Ahí está, vamos a leer ese versículo rápidamente. Vamos a leer ese versículo. Dice, mis estatutos guardará, no harás ayuntar tu ganado ¿con qué? Con animales de otra especie. Tu campo no sembrarás con mezcla de semillas, y no te pondrás vestido con mezclas de otros hilos. Vean, es tremendo eso, ¿no? Mire lo que dice. Eso era un principio que Dios les había dado al pueblo de Israel, porque Él les quería enseñar desde el principio la pureza de Dios en la vida de ellos. ¿Ellos lo podían entender? No lo podían entender. Pregúnteme por qué no lo podían entender. Pregúnteme. Porque no tenían la naturaleza divina de Dios. No tenían la mente de Cristo. Por eso no tenían la capacidad de entender. Por eso dice que ese misterio estaba escondido hasta que ahora el Señor lo sacó. ¿Por qué? Porque aunque el Señor les hubiera explicado esto a ellos con esta mente caída, ellos no lo podían entender. Al contrario, lo que hacían era coger esa información y torcerla, como muchos pastores, como muchas sectas religiosas que cogen la verdad de Dios y dicen, sí, mire, ahí dice la verdad, ahí dice la Biblia, y tuercen el mensaje. Pero ¿por qué ahora el Señor nos cuenta estos misterios? Porque tenemos una mente
que tiene el conocimiento y la sabiduría para comprender estos misterios. ¿Podemos entenderlo? Claro que sí. ¿Podemos entenderlo de la semilla? Claro que la podemos entender. ¿Por qué? Porque ya tenemos la capacidad y el conocimiento para hacerlo. Aquí no lo podían entender. Aquí solamente les mostraba el Mesías, pero aquí ya no nos muestran el Mesías. Aquí el Mesías ya está establecido en nuestras vidas. Amén. Entonces, tremendo este versículo. Tremendo este versículo en Deuteronomios. Es que cuando le coloco acá, ahí está, véalo. No harás ayuntar, y ahora imagine que ayuntan hasta los animales con las personas. Terrible eso, ¿no? Perros con gatos, a ver qué sale. Eso es algo diabólico. Hombres con hombres. Y aquí el Señor nos enseña, ni en ninguna clase, aún dice que no pondrá hilos de una mezcla y hilos de otra mezcla. O sea, no puede colocar, si es un hilo de este, que sea de la misma especie para toda la ropa. Tremendo eso. Entonces, vamos a ir a un corte comerciales y ya